Imagina por un segundo que llevas 15 o 20 años trabajando doble turno en Estados Unidos, aguantando frío, nieve y soledad, enviando cada mes $300 o $400 con la ilusión de que, al regresar a tu tierra, tendrás una casa propia donde descansar, pero el día que aterrizas en El Salvador, con tus maletas llenas de sueños y regalos, descubres que ese terreno por el que pagaste miles de dólares no existe legalmente, que la casa de tus sueños es solo un dibujo en un papel. O que el dueño de la propiedad nunca fue quien te la vendió, y de repente, los ahorros de toda una vida se esfuman en el aire dejándote sin dinero y sin techo en tu propio país. Esta pesadilla no es una historia de terror inventada, es la realidad cruda que están viviendo cientos de hermanos lejanos en este preciso momento mientras hablamos, porque en medio del auge de seguridad y turismo que vive El Salvador, ha surgido una plaga de oportunistas que ven en la nostalgia de la diáspora una mina de oro para cometer fraudes millonarios que muchas veces quedan en la impunidad, y por eso hoy vamos a destapar las 5 estafas inmobiliarias más peligrosas que están ocurriendo ahora mismo, para que a ti no te vean la cara y puedas proteger ese patrimonio que tanto sudor te ha costado construir. Bienvenidos a este análisis profundo donde no nos vamos a guardar nada, porque es necesario hablar claro sobre lo que está pasando en el mercado de bienes raíces salvadoreño de cara al año 2026, un mercado que se ha vuelto una locura con precios que a veces superan a los de ciudades como Houston o Madrid, y donde la emoción de tener un pedacito de patria puede ser tu peor enemigo si no tienes la información correcta y verificada que vamos a desglosar paso a paso en esta hora de conversación honesta entre nosotros. Para entender por qué están pasando estas estafas, primero tenemos que mirar el contexto de lo que está viviendo El Salvador, porque no podemos negar que el país ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años bajo la administración del presidente Nayib Bukele, pasando de ser la capital mundial de los homicidios a convertirse en un destino turístico seguro y atractivo, lo que ha despertado un interés masivo no solo de turistas extranjeros, sino principalmente de los salvadoreños en él exterior que ahora sí ven viable el sueño de regresar o al menos de invertir en su lugar de origen. Fíjate que las cifras del Banco Central de Reserva nos dicen que las remesas siguen rompiendo récords, superando los $8,000 millones anuales, y una gran parte de ese dinero ya no va solo para consumo o comida, sino que se está dirigiendo agresivamente a la compra de propiedades, lo que ha generado una burbuja inmobiliaria donde cualquier casa en una zona media de San Salvador o Santa Tecla te la quieren vender en $250,000 o $300,000, precios que sinceramente asustan y que no concuerdan con los salarios locales de $365 al mes. Es aquí donde entran los estafadores, porque saben que tú que estás en Los Ángeles, en Nueva York o en Virginia, ganas en dólares y tienes la capacidad de pago, pero tienes una gran desventaja y es que no estás físicamente en el país para ir a verificar si ese muro que te dicen que construyeron es real o si ese terreno tiene acceso a agua potable, y se aprovechan de esa distancia y de tu confianza en familiares o en vendedores que pintan pajaritos en el aire para venderte ilusiones que terminan en pesadillas legales que pueden durar décadas en los tribunales. Vamos a entrar de lleno a la primera gran estafa, y esta es quizás la más dolorosa porque ha afectado a las personas más humildes y trabajadoras, me refiero al esquema de las lotificaciones ilegales o irregulares, un problema que explotó mediáticamente con el caso de la Corporación Argos pero que lamentablemente no es exclusivo de ellos, sino que es una práctica que se ha repetido en miles de casos a lo largo y ancho del territorio nacional, desde las playas de la Libertad hasta los cantones más remotos de San Miguel o Chalatenango. El modus operandi es tan sencillo como perverso, porque estas empresas o supuestos desarrolladores buscan fincas grandes, terrenos rústicos que muchas veces tienen vocación agrícola y no habitacional, y sin tramitar ni un solo permiso ante el Centro Nacional de Registros o el Ministerio de Medio Ambiente, empiezan a trazar líneas imaginarias, dividen la finca en 1000 pedacitos y comienzan a venderte lotes, con facilidades de pago increíbles, diciéndote que con solo $50 de prima y cuotas de $70 mensuales, ese pedacito de El Salvador será tuyo. El problema es que lo que firmas no es una escritura de propiedad, sino una promesa de venta o un contrato de arrendamiento con promesa de venta que muchas veces no tiene validez registral, y tú pasas 10, 15 o 20 años pagando religiosamente cada mes, guardando tus recibos en una caja de zapatos, confiado en que al terminar de pagar te darán tus papeles. Pero cuando llegas a la última cuota y pides tu escritura, te empiezan a dar largas, te dicen que el trámite está en proceso, que falta una firma del alcalde, que el abogado está enfermo, y así te tienen años hasta que descubres la terrible verdad. La verdad es que esa lotificación nunca fue legalizada, que la finca madre tiene una hipoteca millonaria con un banco que nunca se pagó, o peor aún, que el terreno está a nombre de otra sociedad que ni siquiera sabe que tú has estado pagando por ese lote,
y legalmente tú no eres dueño de nada. Eres simplemente un ocupante que ha estado regalando su dinero a una estructura criminal que se enriqueció con tu esfuerzo, y lo más triste es ver a abuelitos que pagaron su terreno trabajando bajo el sol toda su vida y que ahora se mueren sin tener la seguridad jurídica de dejarle algo a sus hijos. El caso de Argos fue emblemático porque la Fiscalía General de la República intervino y arrestó a los directivos, revelando que habían creado un imperio de estafa vendiendo lotes irregulares a miles de familias salvadoreñas. Y aunque el Ministerio de Vivienda bajo la dirección de la ministra Michelle Sola ha estado trabajando titánicamente para regularizar estas situaciones y entregar escrituras después de décadas de espera, el daño ya está hecho y hay miles de casos más pequeños que todavía no salen a la luz pública y donde la gente sigue pagando por aire. Pero no creas que esto solo le pasa a la gente que compra lotes económicos, porque la segunda estafa que vamos a analizar te va a dejar helado y afecta a quienes tienen más capital para invertir. Me refiero a la estafa de los proyectos en planos o lo que yo llamo la trampa del render, porque hoy en día con la tecnología digital es muy fácil crear un video espectacular de un edificio de apartamentos futurista, con piscina en la azotea, gimnasio, áreas verdes y vistas impresionantes al volcán o al mar. Tú ves esos anuncios en Facebook o Instagram, con una producción de video de alta calidad, drones volando sobre la zona, y te dicen que es una oportunidad exclusiva de preventa, que si reservas hoy congelas el precio y ganas plusvalía automática antes de que pongan el primer ladrillo, y claro, como inversionista inteligente piensas que es el momento perfecto para meter tu dinero, así que transfieres $5,000 o $10,000 de reserva y firmas un contrato de promesa de venta lleno de cláusulas en letra chiquita que probablemente no leíste con detenimiento. El tiempo pasa, te dicen que la construcción va a empezar en 6 meses, luego te mandan un correo diciendo que hubo un retraso por los permisos ambientales y que empezarán en un año, luego dejan de contestarte el teléfono, y cuando por fin logras viajar a El Salvador y vas al lugar donde debería estar tu torre de apartamentos de lujo, te encuentras con un terreno baldío lleno de maleza donde no se ha movido ni una sola piedra, o peor aún, encuentras que el proyecto fue cancelado pero nadie te avisó y tu dinero de la reserva está en un limbo financiero. La Defensoría del Consumidor ha recibido cientos de denuncias de este tipo, donde las inmobiliarias, algunas fantasmas y otras con nombre y apellido, captan millones de dólares en reservas y luego no tienen la liquidez para construir o simplemente desaparecen con el dinero, y recuperar esa plata es un calvario porque en el contrato que firmaste, muchas veces dice que si tú desistes del negocio pierdes la reserva, pero no hay cláusulas claras que penalicen a la constructora si ellos son los que no cumplen con los tiempos de entrega, dejándote en una indefensión total. Y si crees que eso es malo, espera a escuchar sobre la tercera estafa, que es la venta de propiedades con problemas de agua potable, y esto es algo que tienes que escuchar muy bien porque el agua es el oro del futuro y en El Salvador tenemos una crisis hídrica real que muchas veces se oculta en los folletos de venta de las nuevas residenciales, especialmente en zonas de alto crecimiento como Nuevo Cuscatlán, Zaragoza o la carretera al Puerto de la Libertad. Te venden la idea de vivir en una residencial ecológica, rodeada de naturaleza, con clima fresco y seguridad privada, y la casa se ve preciosa, los acabados son de lujo, el precio parece razonable para la zona, digamos unos $200,000, así que te animas y compras, te mudas o mandas a tu familia, y a la semana te das cuenta de que el agua solo cae 2 horas al día, o que tienes que comprar pipas de agua cada 3 días porque la cañería está seca, y resulta que la constructora obtuvo permisos de construcción pero nunca garantizó la factibilidad real de agua con ANDA. Hay casos documentados donde las constructoras hacen pozos privados que se secan a los pocos años o que están contaminados, y dejan a la comunidad con el problema encima, y tú te quedas con una casa muy bonita que no puedes habitar dignamente y que tampoco puedes vender o alquilar porque ya se corrió la voz de que en esa colonia no cae el agua, y eso, amigos míos, es una estafa técnica porque te vendieron un bien habitacional que no cumple con las condiciones mínimas para ser habitado, depreciando tu inversión instantáneamente. Ahora analicemos la cuarta estafa, que se ha vuelto muy común con el boom de Airbnb y el turismo en la zona costera, y es el fraude de la doble venta o la venta de propiedad ajena, donde criminales muy astutos identifican propiedades que están solas, terrenos que parecen abandonados o casas de playa cuyos dueños viven en el extranjero y no van muy seguido, y utilizando documentos falsificados, crean una escritura falsa y ponen la propiedad a nombre de un testaferro para luego venderla rápidamente a un precio de oportunidad. Imagínate que ves una oferta de un terreno frente al mar en la zona de Surf City por $50,000, cuando sabes que el precio real debería ser el doble, y el vendedor te mete prisa, te dice que tiene una emergencia médica y necesita el efectivo ya, que tiene otros compradores en fila, y tú por no perder la ganga, sacas el dinero,
Firmas la compraventa ante un notario que tal vez está coludido o que también fue engañado, y te sientes el rey del mundo con tu nueva propiedad frente al mar. Pero la sorpresa te la llevas cuando vas a querer cercar el terreno y aparece el verdadero dueño con la escritura original registrada en el CNR desde hace 20 años, o cuando intentas registrar tu compraventa y el registrador te la observa porque hay una inconsistencia en la cadena de propiedad, y ahí te das cuenta de que le compraste a un estafador, que tu dinero se esfumó y que el documento que tienes en la mano no vale ni el papel en el que está escrito, y entrar en un juicio para pelear. Eso puede tomarte años y mucho más dinero en abogados. Y no podemos olvidar la quinta estafa, que es más sutil pero igual de dañina, y son los cobros abusivos y ocultos en los regímenes de condominio, porque ahora la moda es vivir en torre o en clúster privado, y cuando compras te dicen que la cuota de mantenimiento es de $100, lo cual te parece manejable, pero una vez que has firmado y eres propietario, la administración, que muchas veces sigue controlada por la desarrolladora, empieza a subir la cuota arbitrariamente a $150. $200, $300, inventándose cuotas extraordinarias por mejoras que nunca ves. Hay casos en residenciales de la zona de Ciudad Marsella o en Santa Elena donde los vecinos están prácticamente secuestrados por estas administraciones que les cortan el acceso a los portones eléctricos o les prohíben el uso de la piscina si se atrasan un día en la cuota, convirtiendo tu vida en un infierno dentro de tu propia casa, y esto es algo que nadie te advierte cuando te están mostrando la casa modelo con aire acondicionado y música suave de fondo. Pero bueno, no todo es oscuridad y miedo, porque el objetivo de esta plática no es que dejes de invertir en El Salvador, al contrario, el país está en un momento histórico de crecimiento y vale la pena ser parte de ello, pero el objetivo es que inviertas con inteligencia, con los ojos bien abiertos y con las herramientas legales que te blinden contra estos delincuentes de cuello blanco, así que vamos a hablar de las soluciones y de los pasos concretos que tienes que dar sí o sí antes de soltar un solo centavo de tu cuenta bancaria. Lo primero y más importante, y escúchame bien porque esto te puede salvar la vida financiera, es que nunca, bajo ninguna circunstancia, entregues dinero en efectivo o hagas transferencias directas a cuentas personales sin haber verificado la situación legal del inmueble en el Centro Nacional de Registros, el CNR, que ahora tiene servicios en línea muy eficientes donde puedes solicitar una certificación extractada o literal de la propiedad. En ese documento, que es como el historial médico y legal de la casa, vas a ver quién es el verdadero dueño actual, si la propiedad tiene hipotecas pendientes con bancos, si tiene embargos por deudas judiciales, o si tiene alguna restricción de venta, y si el vendedor te dice que no te puede dar el número de matrícula para que averigües, ahí mismo tienes que darte la vuelta y salir corriendo porque te están queriendo esconder algo. Otro consejo vital es que no confíes ciegamente en el notario que te pone el vendedor, tú tienes el derecho y la obligación de buscar tu propio abogado y notario de confianza en El Salvador, alguien que responda a tus intereses y que revise con lupa cada cláusula del contrato de promesa de venta o de la escritura final, porque muchas veces esos contratos ya vienen redactados con trampa, con cláusulas leoninas que protegen solo al vendedor y te dejan a ti desnudo ante cualquier incumplimiento. Si estás en Estados Unidos, no necesitas viajar cada vez que tengas que firmar un papel, puedes otorgar un poder general administrativo o un poder especial a un familiar de extrema confianza o a tu abogado, pero ojo, el poder es un arma de doble filo, así que asegúrate de limitar las facultades de ese poder para que no puedan vender tus propiedades o sacar préstamos a tu nombre sin tu autorización expresa, porque lamentablemente también hemos visto casos donde el primo de confianza termina estafando al hermano lejano. También quiero tocar el tema de los precios, porque hay mucha frustración en la diáspora al ver que las casas están carísimas, y es cierto, hay una especulación voraz, pero tienes que saber buscar, no te quedes solo con lo que ves en las redes sociales patrocinadas, busca en el mercado secundario, en las casas usadas que quizás necesitan una manita de gato, una remodelación cosmética, pero que tienen buena estructura y están en zonas consolidadas donde ya sabes que hay agua y luz de verdad. A veces es mejor comprar una casa viejita en una colonia abierta y remodelarla a tu gusto, que meterte en una deuda de 30 años por un apartamento de 60 metros cuadrados donde vas a escuchar hasta cuando el vecino estornuda, y donde las cuotas de mantenimiento te van a comer el presupuesto mensual de tu retiro. Además, tienes que estar muy atento a las nuevas leyes que se están aprobando, porque la Asamblea Legislativa ha hecho reformas importantes, como la Ley de Regularización de Lotificaciones que busca obligar a los desarrolladores irresponsables a entregar las escrituras, y se están endureciendo las penas de cárcel para los estafadores inmobiliarios. Así que el clima legal está mejorando a favor del comprador, pero la ley no puede protegerte si tú mismo te pones en la boca del lobo firmando papeles sin leer. Hablemos un poco de la figura del agente de bienes raíces,
porque en El Salvador, a diferencia de Estados Unidos donde necesitas una licencia estricta para ser realtor, cualquiera se puede poner un saco y una corbata, imprimir unas tarjetas de presentación y decir que es asesor inmobiliario. Y eso es un peligro enorme porque hay mucha gente empírica que no conoce de leyes ni de procesos registrales y que solo quiere ganarse su comisión rápida. Por eso te recomiendo que busques asesores que estén afiliados a la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces o que tengan una trayectoria comprobable. Pide referencias, busca en Google si tienen quejas, habla con clientes anteriores, porque un buen agente inmobiliario no solo te busca la casa, sino que te protege durante la negociación, te ayuda a filtrar las propiedades con problemas y te acompaña hasta que tienes las llaves y la escritura registrada en tu mano. Y fíjate que hay un tema del que casi nadie habla y es el tema de los impuestos y los costos de cierre, porque a veces tú haces tus cuentas para comprar una casa de $100,000 y crees que eso es todo lo que vas a pagar, pero se te olvida el impuesto de transferencia de bienes raíces que es el 3% sobre el excedente de $28,571,43, más los derechos de registro en el CNR, más los honorarios del notario, y de repente, te salen $3,000 o $4,000 extra que no tenías presupuestados. Es fundamental que tengas ese colchón financiero preparado, porque si no pagas esos impuestos y derechos, la propiedad nunca va a quedar inscrita a tu nombre, y una escritura que no está inscrita en el CNR es un riesgo latente porque frente a terceros el dueño sigue siendo el anterior, y si a ese dueño anterior lo embargan por una deuda de tarjeta de crédito, te pueden embargar la casa a ti aunque tú ya la hayas pagado, así de delicado es el sistema registral. Quiero detenerme un momento en el fenómeno de los ranchos de playa y las propiedades vacacionales, porque muchos de ustedes sueñan con tener su lugarcito frente al mar para cuando se jubilen, y esa zona de la Libertad, el Zonte, el Tunco, Misata, está hirviendo de actividad y plusvalía gracias a Surf City, pero también es donde se están dando las estafas más agresivas con terrenos que están en zonas protegidas o en los famosos 50 metros de playa que son propiedad del Estado. Tienes que saber que en El Salvador, la franja de playa no se puede vender como propiedad privada normal, es del Estado, y lo que puedes tener es un derecho de concesión o de arrendamiento, pero hay estafadores que te venden esos terrenos como si fueran propiedad privada plena, y luego llega el gobierno o la alcaldía a desalojarte o a decirte que no puedes construir ese hotelito que tenías en mente, así que mucho ojo con las propiedades en primera fila de playa, asesórate con un especialista en derecho marítimo o ambiental. Y volviendo al tema de la construcción, si decides comprar un terreno para construir tu casa a tu gusto, ten mucho cuidado con los constructores informales, esos maestros de obra, que te dicen que te hacen la casa por la mitad de precio que un arquitecto o ingeniero, porque lo barato sale caro. Y hemos visto historias de terror de migrantes que mandan miles de dólares mensuales para materiales y mano de obra, y el encargado de la obra se gasta el dinero en fiestas, pone materiales de mala calidad, no pone el hierro suficiente en las columnas, y cuando vienes a ver, tienes una casa mal hecha que se te puede caer en el primer temblor fuerte, y recuerda que El Salvador es el Valle de las Hamacas. La recomendación aquí es trabajar con empresas serias, firmar contratos de construcción supervisada, pedir reportes semanales con fotos y videos, e incluso, si puedes, contratar a un supervisor externo independiente que vaya a verificar que la obra se esté haciendo según los planos, porque ojos que no ven, billetera que se vacía, y tu patrimonio es sagrado para estarlo arriesgando con gente informal. Analicemos también el papel de los bancos, porque muchos de ustedes califican para créditos hipotecarios como salvadoreños en el exterior, y esta es una herramienta excelente porque cuando el banco financia una propiedad, ellos hacen su propio estudio legal y técnico, mandan a sus peritos a evaluar la casa, revisan que los papeles estén en orden, y eso te da una capa extra de seguridad, porque el banco no va a prestar dinero sobre una propiedad que tiene problemas legales o que no vale lo que piden. Así que, aunque tengas el dinero en efectivo para comprar de contado, a veces vale la pena tramitar una parte con financiamiento bancario solo para aprovechar ese filtro de seguridad que hace el banco, y además te ayuda a mantener tu liquidez y a construir récord crediticio en El Salvador, que te puede servir para futuras inversiones. Pero cuidado con los tiburones de los préstamos informales o los usureros que te ofrecen dinero rápido poniendo la propiedad en garantía, porque te pueden hacer firmar una venta con pacto de retroventa, que es una figura legal muy peligrosa donde prácticamente les vendes tu casa por el valor del préstamo, y si te atrasas un día en el pago, pierdes la propiedad automáticamente sin necesidad de juicio, y hay mafias enteras dedicadas a quitarle las propiedades a la gente con este método. En este punto de la charla, quiero que reflexionemos sobre el impacto emocional que tiene todo esto, porque comprar casa no es solo una transacción financiera, es un acto de amor hacia tu familia, es la materialización de tu éxito como migrante, y por eso duele tanto cuando te engañan, porque no solo te roban dinero,
te roban la confianza y la esperanza, y muchos paisanos después de una estafa ya no quieren saber nada de El Salvador y rompen sus vínculos con la patria, y eso es una tragedia nacional. Por eso es tan importante la educación financiera y legal, y ese es el propósito de este contenido, empoderarte para que cuando te sientes a negociar, lo hagas de igual a igual, haciendo las preguntas difíciles. ¿Dónde está la escritura inscrita? ¿Tienen la factibilidad de agua de anda vigente? ¿Me puede mostrar su solvencia municipal? ¿Podemos ir juntos al CNR a verificar la matrícula? Si un vendedor se molesta porque le haces estas preguntas, esa es la señal más clara de que no debes hacer negocios con él, porque el que nada debe, nada teme, y un vendedor honesto estará feliz de mostrarte toda la documentación transparente porque sabe que eso le da valor a su oferta. Y no te dejes presionar por el sentido de urgencia, esa táctica vieja de «tengo otro comprador que viene mañana con el efectivo», la oferta vence hoy a las 5 de la tarde, los precios van a subir el próximo mes. Todo eso es manipulación psicológica para que tomes decisiones viscerales sin pensar, y en bienes raíces, la prisa es la madre de todos los errores. Tómate tu tiempo, consulta con tu almohada, habla con tu pareja, haz tus números fríamente. Ahora, miremos hacia el futuro, hacia el 2026, ¿qué podemos esperar del mercado inmobiliario en El Salvador? Pues todo indica que la tendencia al alza va a continuar, pero quizás a un ritmo menos frenético, porque los precios ya están tocando techo en algunos sectores y el mercado se tiene que ajustar, pero la demanda sigue siendo fuerte, especialmente por el turismo y por el interés de inversión extranjera. Vamos a ver más desarrollo en el interior del país, ciudades como Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, están despertando y ofreciendo opciones más accesibles que la capital, y ahí puede haber oportunidades interesantes de inversión si sabes detectar las zonas de crecimiento antes de que se pongan de moda, por ejemplo, cerca de donde va a pasar el tren del Pacífico o cerca del futuro aeropuerto de Oriente, si es que esos proyectos terminan de concretarse. También el tema de Bitcoin City en el oriente del país ha generado mucha especulación con los terrenos en La Unión y Conchagua, y ahí también hay que tener cuidado porque mucha gente compró tierras a precios inflados esperando una ciudad que todavía está en planos, y la inversión en tierras es a muy largo plazo. No esperes hacerte rico de la noche a la mañana comprando un terreno rústico en medio de la nada solo porque está cerca de un proyecto anunciado en Twitter. Otra cosa que debes considerar es el alquiler como opción antes de comprar. Si no estás seguro de dónde quieres vivir al retirarte, ¿por qué no alquilas una casa por 6 meses o un año en diferentes zonas? Prueba cómo es vivir en la playa, o en la montaña, o en la ciudad, vive la experiencia real del tráfico, del clima, de los servicios, y después, con conocimiento de causa, decides dónde comprar, así evitas casarte con una propiedad que después no te gusta. Y no olvidemos el tema de la seguridad, porque aunque las pandillas han sido desarticuladas gracias al régimen de excepción, todavía es importante investigar el entorno social de donde vas a comprar, habla con los vecinos, pregúntales cómo es la vida ahí, si hay ruidos molestos, si hay problemas de convivencia, porque una casa bonita en un vecindario conflictivo o con vecinos problemáticos puede ser muy desagradable. En resumen, mis amigos, comprar casa en El Salvador desde Estados Unidos es totalmente posible y puede ser una excelente decisión de vida y de inversión, pero requiere que te quites los lentes color de rosa de la nostalgia y te pongas los lentes de aumento del inversionista precavido, que verifica, que pregunta, que se asesora y que no suelta el dinero hasta tener la certeza jurídica total. No permitas que nadie juegue con tu sacrificio, porque cada dólar que envías representa horas de trabajo duro lejos de tu familia, y ese esfuerzo merece ser respetado y protegido, y si ves algo raro, si hueles algo podrido en un negocio, denuncia, acude a la Defensoría del Consumidor, ve a la Fiscalía, no te quedes callado, porque al denunciar estás ayudando a que otros hermanos no caigan en la misma trampa. El Salvador te espera con los brazos abiertos, pero queremos que tu regreso sea una fiesta, no un lamento. Queremos verte disfrutando de tu terraza con una taza de café salvadoreño, viendo el atardecer, tranquilo y seguro de que ese pedacito de tierra es tuyo, legal y legítimamente tuyo, y nadie te lo puede quitar. Así que ya lo saben, a ponerse buzos, a compartir esta información con todos sus conocidos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, para que se acabe el negocio de los estafadores y para que juntos construyamos un mercado inmobiliario más transparente, justo y seguro para todos, porque al final del día, El Salvador es nuestra casa grande y todos tenemos derecho a tener nuestro propio techo en ella bajo el sol de nuestra tierra. Nos vemos en la próxima, sigan pendientes porque vamos a seguir trayendo temas que les tocan el bolsillo y el corazón, siempre con la verdad por delante y con el compromiso de servirles a ustedes, los verdaderos héroes de la economía salvadoreña. Hasta luego y que Dios me los bendiga siempre.